Los apócrifos del Antiguo Testamento y sus aportes, o algunos de sus aportes para la práctica de la hermenéutica contextual latinoamericana. Voy a leerles un pequeño texto de Odas de Salomón. Yo no hubiera sabido amar al Señor si Él no me hubiese amado. ¿Quién puede comprender al amor a no ser el que es amado? Yo quiero al amado y mi alma lo ama, y donde está su descanso también estoy yo. No seré un extraño, porque no hay envidia en el Señor altísimo y misericordioso. Estoy unido a Él porque el amante ha encontrado, y puesto que al hijo amo, me convertiré en hijo. Pues el que se une al que no muere, también él será inmortal. Y el que se complace en la vida viviente será. Este es el Espíritu del Señor, sin engaño, que instruye a los hombres para que conozcan sus caminos. Sed sabios, tened conocimiento y velad. Aleluya. Está en las Odas de Salomón, el capítulo 3, versículos 3 al 11, esta hermosa obra. Hace 50 años la existencia de la literatura pseudepígrafa o apócrifa, también llamada apócrifos del Antiguo Testamento, era prácticamente desconocida en América Latina por quienes trabajan en el campo de los estudios bíblicos. Quiero aclarar algo porque me pasó esto en otra situación. No estoy hablando de los deuterocanónicos. Bueno, creo que en este espacio no es necesario aclararlo, pero lo menciono igual. No estoy hablando de los deuterocanónicos, sino de toda la literatura apócrifa, que la llaman así, apócrifa o pseudepígrafa, o antes literatura intertestamentaria. Estoy hablando de una colección muy amplia de escritos, mucho más extensa que las que forman parte del canon occidental que nosotros tenemos como Biblia. En parte porque estos escritos no habían sido publicados en nuestra lengua, para aquellos que teníamos dificultades para leer otros idiomas. Empezarían a ser publicados en español una década después, pero también porque algunas tendencias teológicas llevaban a ver estos escritos con prejuicios, por lo que tampoco había profesores especializados en estudios de dicha literatura. Hoy, por el contrario, es impensable lograr una formación medianamente sólida en el campo de Sagradas Escrituras sin estar familiarizados con esta literatura y usarla en el ejercicio de la interpretación bíblica. Particularmente las hermenéuticas contextuales y del genitivo tienen en común el advertir que es importante conocer el mundo del texto a fin de poder interpretarlo o conocerlo de mejor manera. Por décadas, sin embargo, sus afirmaciones sobre el mundo del texto han sido producto de ejercicios comparativos con las prácticas culturales, creencias, económicas, etc., de pueblos contemporáneos, pero no necesariamente de pueblo israelita, por ejemplo, en el que vivió Jesús. Y esto por falta de evidencia, porque no habían otros escritos. Muchas de las cosas que incluso en los comentarios bíblicos o en las predicaciones, en los estudios, que se dan por sentado, en realidad no debería ser así porque no existe demasiada evidencia al respecto. Dos grandes descubrimientos han cambiado radicalmente los estudios bíblicos. El primero fue el hallazgo en 1945 en el Alto Egipto, una serie de códices escritos cristianos escritos en copto que fueron denominados textos de Nag Hammadi. El nombre viene porque era el pueblo más próximo a este lugar en donde fueron descubiertos y se les llamó de esta forma. 2 años después, entre los años 1947 y 1956, en los alrededores de Kibbutz Qumran se hallaron alrededor de 980 manuscritos, de los cuales casi un tercio pueden denominarse bíblicos o son de los que forman parte del canon bíblico del Antiguo Testamento, y otro tercio escritos pseudepígrafos o apócrifos, y otro tercio escritos vinculados a la comunidad. No puedo extenderme más en una presentación de estos escritos. Me focalizaré en la literatura apócrifa del Antiguo Testamento. La definición de esta literatura es sumamente difícil. En cierto punto, su designación ya refiere a una calificación negativa. Y por qué no decirlo también, en algunos casos, desinformada. Se trata de escritos compuestos entre los siglos III a.C. y II después de Cristo. La mayoría de ellos escritos fueron compuestos
originalmente en hebreo y arameo, algunos pocos en griego. Con todo, las versiones que hoy tenemos, y esto es un dato no menor, son traducciones al griego, al etiópico, al siriaco y al latín. Gran parte de estos escritos los tenemos gracias a haber sido conservados en comunidades cristianas, que los usaron como escritos de edificación, cuando no como escritos canónicos. Por ejemplo, para el libro de Jubileos, en la iglesia etiópica, o Primera de Enoc, que es muy conocido, en la iglesia etiópica y la iglesia copta. Este es un dato no menor, que muchos de estos escritos fueron conservados justamente en comunidades cristianas, que los usaron como escritos de edificación. No trataré de forma central la influencia de esta literatura en las comunidades cristianas originarias o aún en los escritos cristianos que más tarde formarían el Nuevo Testamento, pero me voy a focalizar, en lo posible, en ver cómo esta literatura contribuye a un rico ejercicio de hermenéutica contextual. El primer punto que quiero tratar es que aportan información importante para conocer el contexto literario e histórico, social, cultural y religioso de tiempos del Nuevo Testamento y de la literatura de los últimos escritos que conforman el Antiguo Testamento. No solo enriquecen los datos ya conocidos respecto a las creencias religiosas o prácticas culturales sobre instituciones como la sinagoga, los escribas, la familia, etc., sino que nos ayudan a conocer la complejidad de estas en su tiempo, presentando una diversidad de prácticas y de formas de concebirlas. La proximidad histórica y cultural de estos escritos con el movimiento inicial de Jesús las ubica como fuentes imprescindibles para conocer esos tiempos, sus dinámicas, su relación con el resto de los grupos religiosos de la época, al punto que obligan a revisar creencias instaladas entre las investigaciones bíblicas actuales que no contaban con tales datos. Por ejemplo, los de las relaciones entre hombres y mujeres, las concepciones de familia, de esclavitud, las tensiones culturales entre judíos y galileos, entre helenistas y hebreos, las expectativas mesiánicas que se desarrollaban en aquella época, las relaciones con los conquistadores griegos y romanos, la visión sobre los escritos sagrados y su visión de las listas de los mismos que muy posteriormente se llamaron canon. Recordemos que muchos de los datos que antes sirvieron para reconstruir el mundo de las creencias de Jesús se basó en datos que aportaban los Midrashim, los Talmudim, la Mishnah, pero buena parte de esta literatura no solamente es bastante posterior al de los tiempos del periodo en que se compusieron los textos que más tarde conformarían las Escrituras. Por otro lado, estos escritos tienen una gran influencia de lo que fuera el judaísmo farisaico, salvo algunos pocos aportes que podían ser vinculados como saduceos o esenios. Aquello que nosotros a veces llamamos judaísmo, en realidad lo que refleja es la imagen dominante del grupo farisaicos y de la literatura rabínica. Estos escritos nos mostraron que cuando se habla de judaísmo, en realidad hay que hablar en plural, que hubo muchos judaísmos, que no hubo un judaísmo normativo. Y esto también nos va a hacer pensar si es que hubo un cristianismo primitivo, del cual supuestamente por causa del pecado las divisiones se dividieron en diversas formas, o si la diversidad y la pluralidad fue la constante, fue la forma como desde su principio surgió y se expresó la fe judía y luego también la cristiana. Un aporte muy importante que hacen estos escritos es que nos informa sobre la existencia de grupos y la diversidad de creencias que coexistían en tiempos del Segundo Templo, en base a lo que... Este fue el mundo en el que Jesús desarrolló su movimiento y muchas de sus creencias fueron compartidas en dicho mundo con perspectivas semejantes. Los grupos enóquicos, de los cuales proceden los escritos que conocemos como Primera de Enoc, Segunda de Enoc, el Enoc eslavo y todos ellos, o bien de la última edición del libro de Daniel, que fue compuesto alrededor del siglo II, a mediados del siglo II antes de Cristo, entre otros. Bueno, estos no son productos de una labor de escrito de escribas creativos y eruditos que desarrollaban toda una visión del mundo y de prácticas religiosas sui generis y que propusieron que sean seguidas por quienes accedan a sus escritos. Este no fue el proceso,
Se trata más bien de un trabajo producto de diversos compositores y compositoras que tenían un largo tiempo de difusión en cuanto a las creencias, adaptaciones, coexistencia de recensiones contemporáneas y contextos que seguramente por su forma literaria surgieron y circularon de forma oral y escrita, con la lógica y la cosmovisión que estos reflejan. No son pocos los biblistas latinoamericanos, entre ellos Severino Croato, o hablando quizás alguien más cercano al mundo evangélico, a Juan Stam, a Pablo Richard, que vieron a varios de estos escritos pseudepígrafos apocalípticos como literatura popular de resistencia, o aún más de esperanza transformadora de la realidad. Los aportes que tienen esto es que nos aproximan bastante a lo que puede ser luego evidencia o testimonio de los estudios. Hace un ratito se mencionó, y esto no sé si da, pero se habló de un papiro del siglo III, pero que es hasta ahí hasta donde llegamos. Es una porción, nada más podemos hablar de que esto refleja lo que pasaba en el siglo I. Son 3 siglos de historia. Y solamente tenemos un manuscrito, que difícilmente puede pensarse, a menos que uno crea y tenga ganas de creer, y está bien si quiere hacerlo, en que esto necesariamente vino de la mano de una persona que se llamaba Lucas. La riqueza que tiene estos textos, sin embargo, pasa porque nos muestra más bien una gran divergencia que nos ayuda a entender de forma mucho más rica la comprensión del Nuevo Testamento y nuestra fe en torno a las Escrituras. Punto 3. Definitivamente uno de los puntos más controversiales para algunos y más enriquecedor para otros, los estamos viendo en relación entre los escritos apócrifos y lo que es el canon bíblico occidental o de la Iglesia occidental. Es importante aclarar algunos puntos referentes a la literatura apócrifa para expresarme mejor en este tema. Seguiré una vieja síntesis que hiciera un especialista, James Charlesworth, que posiblemente algunos han escuchado, aunque creo que no tiene escritos en castellano, de pseudepígrafa en Early Biblical Christianity, que escribiera conjuntamente con otro especialista, Craig Evans. Aquí van algunos puntos. Dice, punto A. Por mucho tiempo se pensó que a la exégesis bíblica practicada entre los años 300 y 200 después de Cristo, 300 antes de Cristo y 200 después de Cristo, se le puede conocer por los Targumim y los Midrashim. Con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, es ampliamente reconocido que la pseudepígrafa judía, o apócrifos del Antiguo Testamento, que antecede el año 135 después de Cristo, están mucho más cerca de los comienzos de la exégesis judía que la literatura rabínica posterior al año 70. Quizás algunos nos hemos advertido esto. Bueno, observen los libros de introducción al Nuevo Testamento, o introducción, los libros, y fíjense las fuentes que utilizan para afirmar lo que afirman, y ustedes sabrán si son libros que están actualizados o están usando todavía data muy antigua. Algunas veces ideológicamente, porque estas miradas traen conflictos que no se quieren asumir. Punto B. Algunos investigadores todavía siguen viendo a la literatura pseudepígrafa como procedente de grupos periféricos a un supuesto judaísmo normativo u oficial. Es decir, la literatura apócrifa pseudepígrafa era de aquellos locos que querían falsear la información y que escribían ahí en la periferia y que nadie conocía, y cuyas creencias eran producto solamente del imaginario de estas personas que querían instalar en la sociedad. Esta visión cae por su propio peso como improbable, en tanto que no hay testimonio alguno de que existiera un judaísmo oficial. Y por otro lado, sí existe una enorme evidencia que alrededor de creencias en común coexistieron y se potenciaron como necesarias una diversidad de grupos, escuelas de pensamiento, pensadores y pensadoras que compartieron creencias en común, pero aún en esas creencias tuvieron grandes divergencias que sin embargo coexistieron como una expresión de la vitalidad de Dios y de su revelación. Otro punto que señala Charlesworth y Evans es justamente que es un error que más recientemente se puede ver en algunos investigadores o investigadoras y escuelas, es presentar la literatura pseudepígrafa como que tuvo igual dignidad y valor como escrito sagrado que la mayoría de los textos que más tarde formaron el canon bíblico. Este es el otro extremo, ¿vieron? Entonces como todos eran considerados como escritos sagrados y respetados, entonces todo da lo mismo, no hay canon. Eso es un error. Esto no es tan así como puede ver
como puede verse en el solo hecho que su composición haya sido basada precisamente en la Torá. Muchos de estos escritos se basan en la Torá, siguen la Torá, los transcriben, recrean historias basándose no solamente en la Torá, sino también en los escritos proféticos y los que más tarde serían llamados como solamente escritos. Por ejemplo, en 4MMT, que es una carta jaláquica que fue descubierta en los rollos del mar, las cuevas de los rollos del Mar Muerto, ¿no? En la discusión que hay, en la que se explica por qué el grupo que se va a establecer en Qumran se separan del templo, entre otras cosas dicen porque ellos no cumplen y no siguen las enseñanzas jaláquicas, justamente, para la redundancia, relacionadas al templo y a la pureza, y no siguen las enseñanzas, iba a decir, de Moisés, de los profetas y de David, ¿no? Hablando de ciertos escritos. Es muy probable que cuando con Moisés se refiere a la Torá, no sabemos bien a qué escritos se refieren con los profetas, posiblemente parte de los profetas que nosotros hoy tenemos en el canon, y con los otros escritos menos aún. No sabemos bien, aunque posiblemente incluya algunos de los que nosotros tenemos hoy. Con todo, no debe concebirse que aquí se está hablando de un canon de la Biblia hebrea. Tal designación sería un anacronismo que impondría una visión muy posterior a aquella época en la que posiblemente los profetas no incluían, por ejemplo, el libro de Daniel, que fue incluido en mucho tiempo después. Antes del año 70 después de Cristo no existía un canon tal cual se concibió antes y hoy al menos, y aún los escritos que son denominados sagrados o de guía para la vida religiosa del pueblo no necesariamente eran las versiones que más tarde conocemos como el texto masorético. La relación de las escrituras sagradas con los conocidos como Biblia reescrita o Rewrite Bible no es en todos los casos la misma. Es decir, aquellos textos que fueron reescritos no fueron necesariamente concebidos como escritos con la misma dignidad que aquellos en los cuales se basaban. Y sin embargo, debe dejarse abierta la puerta para considerar que sus historias, leyes e historias pudieran tener un carácter normativo en tanto que procedían de historias procedentes de escritos sagrados ya aceptados por la antigüedad, experiencias de fe o procedencia. Muchas veces cuando decimos, fíjense en los estudios del Nuevo Testamento, cuando se ve o se estudia una cita del Nuevo Testamento, se busca el Antiguo. Y posiblemente lo que sucediera era que la gente estaba citando un texto reescrito, una tradición oral, una traducción, como sabemos bien, que se citó muchos textos que después serían comprendidos como la Septuaginta. Y es entonces que estos escritos apócrifos nos están ayudando a entender mucho mejor qué era lo que sucedía. Hace un ratito se hizo la experiencia pentecostal. Quiero sumar una cosita más. Se ha hecho burla por décadas de la forma como interpretan los textos bíblicos en las iglesias pentecostales. Y sin embargo, uno lee con honestidad la forma como citan los autores de las comunidades cristianas, que también eran iletradas. No digo que los pentecostales lo eran todos, eso es un estigma, ¿no?, que tienen, pero que sin embargo usaban con muchísima libertad los textos del Antiguo Testamento, o lo que llamamos Antiguo Testamento, y muchos de ellos pseudoepígrafos también. Entonces, creo que esta literatura nos está llevando a repensar una serie de elementos que no teníamos presente antes. Voy a mencionar el quinto porque son 7 y ya avanzo porque creo que ya estoy acercando a los 20 minutos, o no sé si ya me estoy por pasar. Punto 5. Los pseudoepígrafos nos muestran las concepciones y diversos métodos de análisis que existió para interpretar, transmitir los textos sagrados. Al comparar el uso de estos métodos con aquellos usados en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que el proceso de composición neotestamentaria fue fundamentalmente exegético y hermenéutico, tal cual lo fueron los pseudoepígrafos o apócrifos del Antiguo Testamento. Pero la existencia de abundantes ejemplos son un gran ejemplo precisamente para interpretar los pasajes neotestamentarios y aún veterotestamentarios con los que antes no se contaban. Es decir, hoy tenemos literatura con la cual podemos hacer la comparación y muchas de las suposiciones que se hacían, la podemos constatar. La forma de interpretar los textos bíblicos era bastante diversa. Vinculado a esto, podemos conocer también
los orígenes sociales y políticos que dichos métodos parecen reflejar. Los métodos más propensos a las narraciones orales o a una fácil memorización a través de frases cortas, las historias de héroes releídas bajo nuevos contextos o en situaciones no presentadas en los textos sagrados más antiguos reflejan tanto los orígenes sociales y económicos del texto como así también posiciones políticas del pueblo u otras contestatarias. La historia de los textos de infancia, por ejemplo, de Lucas, son claros midrashim que se toman bien en base a historias de otras mujeres y de grandes personajes del Antiguo Testamento que no son invención de la nada necesariamente, no quiero herir la fe de nadie, pero que definitivamente se inspiran literariamente en metodologías que ya se venían conociendo por la transmisión oral y en algunos escritos. Recuérdese que querer poseer un libro y tener acceso al mismo en tanto bien material era muy costoso. Refleja ya toda una posición económica y política frente al resto de la sociedad. El acceso al escrito y la capacidad aprendida de escribir no era gratuita, sino que estuvo en muchos casos vinculados a patrocinadores que condicionaban la labor del escriba en materias religiosas, sociales, económicas y políticas. Vinculado a esto último, se ha complejizado la imagen de lo que era la labor del escriba cuando el tal lo era en tiempos del periodo del Segundo Templo, así como también la metodología de transmisión de un escrito. La afamada fidelidad textual de los escribas no era tan así, y no porque carecieran de capacidades en algunos de los casos, sino porque simplemente no era su único interés la transmisión textual. Por otro lado, se puede apreciar que muchos copistas no tenían la pericia suficiente y o bien prefirieron reflejar las incongruencias del lenguaje cotidiano y las historias, sus secuencias, sus contenidos teológicos, etc. Está claro, como dicen, que estos escritos reflejan la vocación de actualizar la revelación divina a fin de ser viva y de edificación para quienes tengan acceso a las enseñanzas que comparten. Si bien es cierto, estamos hablando de escritos, para la gran mayoría de gente se trató de enseñanzas orales, porque no sabían leer y básicamente las oían y luego las repetían de forma oral. Esta es una de las explicaciones más factibles que tenemos para entender la existencia de tantas copias de un mismo escrito procedentes o vinculados a una comunidad de apenas, por ejemplo, 120 personas en Kiryat Qumran. Ya voy terminando. Por otro lado, es importante observar lo inapropiado de calificar a estos escritos de canónicos o precanónicos. La carga teológica que lleva consigo tal calificación, o llamarlos apócrifos, por ejemplo, o pseudoepígrafos, con todos los textos canónicos que son pseudoepígrafos también. Entonces, la carga teológica que lleva consigo tal calificación a un grupo, la calificación de canónico, a un grupo de escritos, condiciona la comprensión de los mismos con relación a los demás escritos. De alguna manera, se trata de una descalificación y un anacronismo también que falsea la relación entre estos escritos entre sí. Cuando los dividimos en dos grandes corpus, apócrifos y escritos canónicos, estamos nosotros falseando un hecho, o quizás, voy a llamarlo de otra manera, nos sirve para organizar, para sistematizar el estudio, pero no debe de llevarnos a pensar que entre ellos había discordia o enfrentamientos y que las comunidades que los tuvieron y que se edificaron con ella percibían en todos los casos con absoluta claridad que unos eran, ya esta es una categoría diferente, inspirados por Dios y otros no. No por lo menos en este periodo de la historia y para este grupo. Después, otro día, si se da, podemos hablar de todo el tema del canon. Es sabido que por la crítica textual del Antiguo Testamento, por ejemplo, que existen modificaciones, pequeñas en algunos casos, no tanto en otros, que se realizaron aún en tiempos del Segundo Templo. Las citas o textos sagrados que encontramos en el Nuevo Testamento no proceden en un gran número de lo que sería luego el texto masorético, sino que se sigue versiones griegas que más tarde conformarían, en unos casos, la Septuaginta u otras versiones griegas. ¿Qué refleja este hecho? Es por todos sabidos que la Septuaginta no hace una mera traducción literal, y lo tal no existe además, y de los textos hebreos de los que se sirve. Que no hace una traducción literal de los textos hebreos de los que se basa.
Al menos en algunos libros es menos literalista que en otros, y hay varios libros en los que no se cita lo que más tarde sería el texto masorético. Punto 6. La presencia de las perspectivas de algunos pseudoepígrafos o apócrifos del Antiguo Testamento, como Primera de Enoc, Jubileos, Testamento de los 12 Patriarcas, Cuarto de Esdras, etc., se puede apreciar en varias formas, tanto en contenidos compartidos, en perspectivas teológicas, como también en el uso literal de tales escritos en imágenes, terminologías y menos comúnmente en citas. Es decir, ¿estos textos son citados en el Nuevo Testamento? Sí. Lo que no se ve en abundancia son las citas literales, salvo quizás, probablemente, lo que encontramos en la carta a Judas. Pero es muy difícil estar tan familiarizarse con esta literatura y luego pensar que, por ejemplo, la imaginería del Apocalipsis de Juan no es deudora de este mundo y de esta literatura. Así como muchas creencias, como la de la resurrección, la del bautismo, la de hablar de Dios como Padre, la de pensar en el tiempo presente como un tiempo malo, perverso, que va a acabar con la intervención divina y que traerá consigo un nuevo eón. Respecto a esto último, debe decirse que un texto no haya sido citado textualmente no significa que no haya influido en él o la autora del escrito, o aún que no se sigan sus perspectivas como escrito. Y acá, aunque puede ser molesto decir él, la y todo, yo creo que es infinitamente necesario. Una de las cosas que aportan o traen más evidencia que antes es justamente que nos encontramos con escritos que desde diferentes tipos de acercamientos se pueden pensar que fueron compuestos por mujeres. Y si salteo un poquito nada más para hablar de toda la literatura neotestamentaria o apócrifa del Nuevo Testamento, en la que las mujeres no solamente son las protagonistas, sino se piensa que son las autoras, nos hace pensar al menos si estas perspectivas no reflejan una realidad existente desde los comienzos del cristianismo. Si es que uno quiere datar estos evangelios, el evangelio de Copto de María y todos ellos, en fechas muy posteriores, igualmente eso no descalifica un hecho. Y es que evidentemente en la iglesia cristiana el liderazgo de mujeres era fuerte y en muchos sentidos a la par, seguramente en muchos espacios, porque no voy a idealizar la cosa y decir, sí, todo esto es romántico, éramos todos iguales, porque no creo que haya sucedido eso en una sociedad tan patriarcal. Pero definitivamente en el cristianismo hubo un liderazgo fuerte, al punto que tuvieron hasta la fortaleza y la decisión de escribir y de tener escritos donde las protagonistas fueran mujeres. Hebreos 11 habla del martirio de Isaías, posiblemente presente en el libro de la Ascensión de Isaías. Es decir, la vinculación de un escrito a otro no tiene que ser de dependencia literaria. Bien puede explicarse desde la vinculación por transmisión oral, que, si bien es cierto, también fue bastante estable y fiel, era la más común y aceptada. Por otro lado, la libertad para recrear textos, recrear hechos y personajes, de reinterpretar contextualmente sus enseñanzas, se puede percibir opciones, en esas prácticas se pueden percibir opciones y relecturas desde perspectivas sociopolíticas. No es entonces una mera relación literaria neutral con los géneros y métodos usados, sino que tienen que ver con sus opciones sociales y políticas. El método, en el método, la forma también es un contenido. Voy a saltear para ir al último punto. ¿Qué relación tuvieron entonces los escritos como Jubileos, Esdras, esto que estaba mencionando, y algunos Apocalipsis en la fe del pueblo y los escritos sagrados que más tarde constituirían los escritos canónicos del Antiguo Testamento? Creo que es un error vincularlos como escritos procedentes o dependientes de los escritos que más tarde fueron canónicos. Ese es otro error metodológico que también está y que gracias a las investigaciones sobre esta literatura se puede romper. ¿Cuál es? Es que el eje sigue siendo los escritos canónicos y a los demás se ven como satelitales. Y se les lee y se les interpreta en base a lo que tienen como centro los escritos canónicos. En esa época hay que pensar en algo mucho más amplio, en la que las comunidades de fe también tuvieron algunos escritos sagrados en común seguramente, pero hubieron divergencias en otros, o quizás ni siquiera se vieron como divergencias, sino que hubo una sana coexistencia. Algunas secciones de Enoc, el rollo del templo, entre otros, fueron compuestos antes de la edición final del libro de Daniel, que nosotros hoy tenemos
como el Antiguo Testamento, o de los Salmos, por ejemplo. Por otro lado, es posible que estos últimos libros se vieran influidos, si no literariamente, de forma escrita, por los textos pseudoepígrafos que los antecedieron o que reflejan tradiciones orales o escritas en común. Es esa la razón posible por la que en muchos textos del Nuevo Testamento no encontramos citas literales, y era porque no eran parte del interés y porque también de alguna manera habían sido recibidas por enseñanzas orales en las que lo que se quería transmitir era la enseñanza esencial. Entonces, cuando se dice escrito está, no es lo mismo que decir la Biblia dice. Es un error que a veces hasta suena soberbio. Lo digo con todo respeto, pero hay que saber muchísimo para decir la Biblia dice, ¿no? Mejor decir 1 Corintios capítulo 7, versículo tal, dice. Es más difícil pensar que estos escritos fueran ignorados por la población que atribuirlos a círculos cerrados y periféricos. En tiempos en los que no existía una noción de canon, la relación de sus enseñanzas y visiones de la historia y de la fe era más fluida de lo que más tarde se quiso aceptar. No existió necesariamente una tal noción de falsedad o intención de engañar, y tampoco de inerrancia o de fidelidad al texto, que también eso refleja una serie de problemas que traen. No sé si ustedes, yo soy peruano, vivo en Argentina, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y todo, ¿todos hablamos el español como lo dice la Real Academia Española? A mí no me importa qué dice la Real Academia Española, dicho sea de paso, Yo no sé, ya me parece una mirada colonizadora todavía hoy del lenguaje, ¿o no? Ahora, el uso de los tiempos verbales, la forma como usamos los verbos, de los adverbios, no es diferente entre nosotros. Ahora, imagínate una persona que se acerca con el método histórico-gramatical a desarrollar todo un diccionario basándose en un peruano. Dios mío, se arruina la vida. Porque lo que para nosotros es una cosa, ahí nomás, a unos kilómetros más allá, significa otra cosa, hablando el mismo idioma. Y nosotros cuando estudiamos en los textos, lo hacemos como si Pedro hubiera salido de la Real Academia Griega de la lengua. Pedro o quienes escribieron. Todas estas cosas las hemos ido aprendiendo gracias a los aportes de la literatura, que ya se intuían estas cosas, pero al encontrarnos con tremenda cantidad de escritos y de recensiones de un mismo escrito en diferentes versiones, hemos visto la libertad y la búsqueda que había, por ejemplo, de contextualizar los escritos sagrados continuamente a fin de que sean de edificación y que sean vivos para las nuevas situaciones por las que vivía el pueblo judío. Y hoy quizás sirve, si no para legitimar, sí como testimonio y como ejemplo de las prácticas contextuales, de hermenéuticas narrativas y de otras formas que tenemos de estudiar las escrituras, y que a veces con estas herramientas se pueden ver enriquecidas todavía mucho más. Bueno, gracias.